Amén. Que el Señor le bendiga. Puede tomar su asiento. Hermosas alabanzas, ¿cierto?, que nos hacen sentir también a nosotros lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Y que podamos decir, como decía el himno, estoy bien con mi Dios. Quiero que busquen en sus Biblias, en Filipenses, capítulo 1, del verso 3 al 11. Una oración muy hermosa del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Lleva como título Oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el extrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Que Dios bendiga esta porción de su palabra, como decía, una oración muy bonita del apóstol Pablo y que nos llega también a nosotros en este momento. Vamos a ir a la oración de rodillas, pidiendo por nuestras peticiones que tengamos personales, por todas nuestras actividades, por nuestra iglesia, por todo lo que se está realizando el día de hoy también en nuestro país, por lo que viene en nuestra iglesia también. Tenemos un periodo de elecciones y hay muchas cosas por qué orar, y lo vamos a hacer en esta hora, ¿cierto? También meditando en esta preciosa oración que hemos leído. Vamos a tener un momento de reflexión y al final voy a pedir al pastor Javier que él nos pueda levantar en la oración, teniendo presente el día de hoy en nuestro país también. Oremos, hermanos. Bendición.
Señor, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de orar a ti. Nuestro país vive un tiempo hermoso, Señor, en este día. Nosotros queremos celebrarte a ti porque nos permites elegir a nuestras autoridades, pero también sentimos sobre nuestros hombros una responsabilidad grande. Queremos elegir para la gloria tuya, Señor. Y entonces ilumina nuestro pensamiento, ilumina nuestra forma de razonar, condúcenos tú, Señor, de tal forma que nuestro país se vea beneficiado. Que hoy, más que antes, tengamos una conciencia del reino de Dios profunda en nosotros. También te damos gracias porque como iglesia estamos en un proceso de ir pensando en quiénes pudieran ser nuestros futuros diáconos y diaconisas. Y también en esto queremos tener mucha conciencia de pertenencia a esta comunidad de fe, mucho sentido de reino de Dios en nosotros. Ilumínanos, Señor, ayúdanos a leer los signos de los tiempos y en este sentido también emitir nuestro voto llegado el momento. Abre nuestros ojos para ver en cada hermano y hermana esa presencia de tu Espíritu, esas condiciones, Señor, que se requieren para cumplir este tremendo ministerio del diaconado. Ayúdanos a participar de esto con temor y temblor. También en este día, Señor, muchos hermanos que no están acá están participando de este proceso eleccionario, viajando por las calles. Señor, libra a tu iglesia de accidentes, de peligros. Que al finalizar el día, cada uno de nosotros podamos volver a nuestros hogares contando tus bendiciones, contando tus maravillas, contando, Señor, la profundidad de tu palabra hoy, la hermosura de los cantos, la hermosura de la comunión con nuestros hermanos y hermanas. Señor, bendícenos este día, ilumínanos, protégenos, sobre todo, Señor, y llénanos de tu glorioso Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos que han estado llegando también. Y vamos a seguir alabando al Señor con el grupo de jóvenes en la música para cantar algunas alabanzas al Señor. Antes de comenzar, les vamos a pedir que cierren sus ojos y que puedan presentarse personalmente ante el Señor para ser ministrados. Que el Señor obre en este momento, que podamos sentirnos libres de alabarle, de adorar su nombre. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú estás con nosotros, porque a diario te sentimos, Señor, a diario te escuchamos. En esta hora nos presentamos como tu iglesia en comunidad, a alabarte, Señor, a glorificar tu nombre, a reconocer tus maravillas, Señor. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y verte ahí, mi único Rey. Hoy estamos aquí
20 años, toda una vida en tus caminos. Tú a diario nos quebrantas, Señor, con tu amor, con tu misericordia, Señor. Tú renuevas nuestro espíritu, tú renuevas nuestras fuerzas, Señor. Miro a la cruz y a la cruz yo voy. De su sufrir yo beberé y de su obra cantaré. Mi Salvador en la cruz mostró el amor del Padre, puso Dios por la cruz, por la cruz.
Gracias, Señor, porque tú nos conoces, porque tú nos conoces desde antes de ser un proyecto, Señor, desde antes de quizás que fuéramos pensados por nuestros padres, Señor. Tú ya tenías un propósito para nosotros. Sabemos que tú nunca nos vas a dejar y que tú escuchas nuestra oración. Yo tengo un Dios creador, Él me formó y antes que el tiempo fue de corazón mi amor. Vamos a repetir la primera estrofa. Yo tengo un Dios creador, Él me formó y antes que el tiempo fue de corazón mi amor. Él me conoce. Él me conoce, Él ve mi corazón, mis lágrimas limpió y escucha mi oración. Yo tengo un padre, su hijo soy, nunca me dejará, no importa dónde estoy. Él me conoce. Él me conoce, Él ve mi corazón, mis lágrimas limpió y escucha mi oración. Él me conoce. Él me conoce, Él ve mi corazón, mis lágrimas limpió y escucha mi oración. Y escucha mi oración. Y escucha mi oración. Y escucha mi oración. Gracias, Señor, porque no tenemos miedo de acercarnos a ti, porque somos tu pueblo, Señor, porque tú nos has amado, Señor, porque tú escuchas nuestra oración y nos presentamos como tu pueblo, Señor. Y vamos a llevar tu gloria a cada pueblo y nación. Esa es nuestra misión, Señor. Eso es lo que queremos hacer, Señor. Que el miedo, Señor, que la inseguridad no nos permita quedarnos sentados, Señor, sino que podamos llevarlo a cada lugar donde estemos.
Que el Señor bendiga las alabanzas, que bendiga también a nuestros jóvenes. Y vamos a seguir alabando al Señor con las ofrendas que el Señor nos provee cada día. Vamos a hacerlo en esta hora. Invito a los hermanos que están encargados de recibirlas, que pasen, por favor. Que el Señor bendiga nuestras ofrendas también. Voy a dejar en este lugar a nuestro pastor Luis para que él nos dé algunas informaciones y nos dé la bienvenida también. Sí, esta mañana saludé a un matrimonio que viene a una iglesia hermana nuestra. Años atrás, hermano José Castellá entró en contacto con un hermano, con pastor de allá de Australia, Pastor Morales, quien se asoció a la Alianza Cristiana y Misionera, y mi hermana María Esther Ríos viene con carta de él. Ella es una recién nacida a la fe, está en compañía de su esposo, son de la comuna de yo no sé si ahí ya todavía es Providencia o ya comienzan Las Condes, arriba en Santa Isabel, Isabel Riquelme, Isabel la Católica, junto con Manquehue, por ahí están ellos. Y yo quiero que ustedes los conozcan, ellos han venido un par de veces, pero es bueno que ustedes los conozcan y sepan quiénes son ellos. Por favor, hermana María Esther y su esposo, ¿se pueden poner en pie? ¿Dónde están? Ahí están ellos, ahí, mírenlos, conózcanlos. Si hay otras visitas que estén con nosotros, pueden ponerse en pie. Si no hay más, entonces vamos a saludarlos a ellos. Démosle la bienvenida cariñosa, cordial. ¿Ya? El encuentro Alianza Church tiene nuestro logotipo, ¿eh? Aparece ahí en la carta que envían, es el logotipo de la Alianza Cristiana y Misionera. Es un pastor puertorriqueño que comenzó a trabajar allá y entonces él es un pastor asociado de la Alianza Cristiana y Misionera. Va a decir, tenemos allá entonces ya alguien que está representando también los postulados de la Alianza Cristiana y Misionera. No voy a emplear toda la mañana dando avisos. Hay avisos sí que destacar. El primero de ellos es que el jueves el culto de oración se va a hacer en el salón, dado a que van a estar trabajando acá el equipo que va a preparar el templo para el encuentro de niños que comienza el viernes, ¿ya? Y también Alma ha cedido
también los espacios el día viernes, por lo tanto los cursos de crecimiento de alma van a ser el día jueves arriba, ¿ya? Entonces, no hay retraso, queremos ser cooperadores en este sentido y repartirnos los espacios que son pocos, ¿ya? Entonces ya está hablado, conversado. El N comienza el 22 y 23, encuentro de niños, no se olviden. El paseo de la iglesia es otra cosa importante que tenemos que verlo. Pastor Ricardo al final va a hacer mención de ello, el 1 de diciembre. Hay que comprar su entrada para poder ir al paseo. Pastor Ricardo al final, cuando termine su predicación, él va a hablar de eso. Sí es importante, ustedes, que sepan que el 8 de diciembre, dado todos los pronósticos, yo estaba pensando retardar nuestra elección de directorio para el domingo siguiente, pero escuchando a los analistas me doy cuenta que no va a haber triunfo en primera vuelta, habrá segunda vuelta. Por muy optimistas que estén algunos de querer ganar en primera vuelta, los analistas dicen no, habrá segunda vuelta. Entonces, nosotros tenemos sí nuestra elección de directorio. El domingo 8, en el segundo culto, tendremos un culto temprano a las 10 y luego dejaremos tiempo para elegir el directorio de la iglesia. La lista de elegibles está en la ventana de la secretaría. Ustedes pueden ir ahí. Los que son miembros tienen el derecho de ir a mirar. Están acá también en la vitrina de Ictus. En esos dos lados más va a estar apareciendo entonces también los nombres acá para que nos vayamos familiarizando y sabiendo. De rostro no podemos presentar la fotografía de cada uno. Imagínense, tendríamos que gastarnos todo un día mostrando los rostros de cada uno de los que tienen los requisitos, reúnen los requisitos para ser líderes, diaconisas o diáconos de la iglesia, ¿ya? Entonces usted esté echando una mirada ahí, algún nombre se le quedará en la cabeza, otros no, pero el día de la elección buscaremos la metodología que nos pueda servir de mejor manera para elegir el consejo, pero sí es su deber como miembro estar, ¿ya? Estar acá, ¿ya? Todos los otros avisos son de carácter normal, no vamos a ocupar tiempo para eso, ¿ya? Pastor Ricardo, yo le entrego a usted acá este lugar, y al final yo también voy a ir a cumplir mi deber cívico. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Se han saludado ustedes hoy día? Saludamos a las visitas, pero sería lindo que nos saludáramos, ¿eh? Un tiempo de alegría en nuestro país, que uno sale a la calle y la gente va a cumplir con sus deberes. Hay un buen ambiente, ¿ya? Mayormente deberíamos tener un buen ambiente acá, ¿cierto? ¿Amén? Bueno, póngase de pie, vaya a saludar a su hermano, denle un abrazo fraternal. Bien. Gracias. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de, en la carta segunda de Timoteo,
capítulo 2, versículo 15. Me avisa el hermano Jaime que están preparadas las clases, o por lo menos el culto infantil, así que los padres que tienen a sus hijos por acá pueden llevarlo al culto infantil. Segundo piso, ahí están los profesores para que vayan, los cuidan muy bien, así que tengan confianza de enviarlos a ese lugar, para que aprendan también la palabra del Señor. El pastor me ha pedido que, como es un culto especial, de una reflexión para que ustedes también puedan ir después a cumplir con sus deberes cívicos y que puedan también tener el tiempo de volver a casa temprano, porque también el movimiento seguramente en la tarde ya comienza a complicarse, el transporte y todo eso. Y la idea es reflexionar en torno a un versículo que aparece en esta epístola, escribiendo el autor a este joven Timoteo. Yo quisiera tomar el versículo 15 como para poder hablar y decir algunas cositas respecto al obrero aprobado. Difícil también, tengo que ser honesto, ¿ya? De ahí quiero compartir algunas cositas con ustedes. Dice la palabra del Señor en la versión Reina Valera del 60 lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Este es un texto lema de los que hemos estudiado en el seminario teológico de Temuco. Cada vez que entrábamos al salón de devocionales, tremendo texto que estaba ahí, nos hacía recordar que debíamos presentarnos a Dios aprobado. Eso es lo que dice la Reina Valera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La NBI también lo plantea en su traducción, dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Eso lo dice la NBI. El lenguaje sencillo, otra Biblia que nos ayuda a conocer y a entender más la palabra del Señor, dice: haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un obrero de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña debidamente el mensaje de la verdad, que enseña debidamente, que interpreta rectamente la palabra de verdad, el NBI, que usa bien la palabra de verdad. Esfuérzate, haz todo lo posible, procura. Las tres versiones con énfasis respecto a lo que es un obrero aprobado. Oremos, hermanos queridos, por la palabra del Señor. Padre Celestial, queremos acercarnos a tu palabra con humildad, con temor y temblor, Señor, pero también con la alegría de saber que tu Espíritu Santo puede, Señor, guiarnos a entender lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que está entre nosotros. Tenemos la convicción de que Él se mueve con libertad en cada uno de nosotros. Y queremos pedir, Señor, a ti que tu Espíritu pueda también, Señor, hablar a nuestras vidas para que, Señor, tu nombre sea glorificado. Señor, gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Cuando uno se acerca al texto de Segunda de Timoteo, es un texto que he estado trabajando también con el coro, con los jóvenes, y me pareció que podía también entregarlo, compartirlo con ustedes hoy. Pero cuando uno se acerca, surge la primera pregunta: ¿qué es lo que es, qué significa ser un obrero aprobado? Y uno tiende a
a pensar o a tratar de mirar, a mirarse uno mismo y dice, bueno, ¿seré yo aprobado? ¿Soy aprobado por Dios? ¿Estoy aprobado por Dios? Y como que uno empieza a buscar los ideales del hombre aprobado. Entonces surge la tercera pregunta. ¿Existe un ideal de un obrero aprobado? Y tenemos que de repente agachar la cabeza y decir, parece que no existe un ideal que desde la perspectiva de uno se quiera construir un obrero aprobado o un cristiano aprobado. Porque inmediatamente uno se cuestiona, pero es que yo soy así. O se cuestiona y dice, pero si yo también soy pecador. Como que el pecado a uno inmediatamente lo aterriza al suelo y dice, no, porque tú eres así. Y como que uno entra en una etapa de dudas y empieza a evaluarse. Ahora es interesante porque cuando uno comienza a evaluarse, no solamente se evalúa desde la parte humana, y lo quiero decir así, entendiéndolo, no se evalúa como ser humano solamente, sino también que uno entiende que el Espíritu Santo, amén, nos lleva a nosotros a hacer una evaluación de cómo somos o cómo estamos o cómo nos presentamos delante de Dios. Porque el Espíritu Santo nos da esa posibilidad de decir, esto no está bien y esto está bien. Pero también hay que ser honesto. La Iglesia a través del tiempo ha establecido algunos parámetros que ha dicho, esto es el obrero aprobado, que más está centrado en la tradición o en el legalismo y no siempre en la palabra de Dios. Y esto es interesante porque se construye un modelo de persona que a veces desde la perspectiva humana la queremos establecer como un común denominador para todos. Y decimos, no, este hermano tiene que ser así o este hermano tiene que ser así. Porque si no es así, si no tiene el prototipo de cristiano, no califican para estar en la iglesia o servir en la iglesia. Ayer, en una capacitación que tuvimos con los pastores del distrito y los líderes, hablamos un poco del mundo actual, especialmente de los matrimonios. Y surgieron distintos comentarios, opiniones, y parece que nos olvidamos en algún momento que los que entran a la iglesia no son los sanos. ¿Amén? Jesús dijo que Él había venido a los enfermos. Y cuando uno entra a la iglesia tiene que reconocer que no somos los mejores los que entramos. Pero también tiene que reconocer que aun cuando estamos en la iglesia tampoco somos los mejores. ¿Amén? Cuesta reconocerlo, pero es así. Eso significa que tampoco podemos irnos al suelo y decir, mire, es que yo no sirvo para esto y me voy de la iglesia. No se trata de eso. Se trata de entender, hermanos, que es necesario desde la palabra de Dios comenzar a ver algunas características que nos pueden ayudar para poder ir caminando hacia lo que al Señor le parece que puede ser un obrero aprobado. Y con esto quiero decir, como introducción, que si hay algo que Jesús marcó en su ministerio, es que Él nunca se acercó a las personas que pareciera que calificaban, sino que siempre el Señor Jesús se acercó a las personas que socialmente no calificaban para ser personas religiosas. Y esto es interesante porque si nosotros estamos acá es porque necesitamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Amén? Segundo, no porque seamos perfectos estamos acá, sino porque necesitamos que en la misericordia de Dios comience a renovar su misericordia día a día y que en medio de este camino nosotros podamos ir entendiendo que hay características que se están estableciendo en la palabra de Dios que nos pueden ayudar para ir cumpliendo con la palabra de Dios primero, con la voluntad de Dios, para poder ser aprobados delante del Señor. Lo contrario de ser aprobado es desaprobado. Yo te podría decir que también en la Escritura encontramos personas que fueron desaprobadas
por los apóstoles, pero que en algún momento, en el caso del apóstol Pablo, cuando no quiere a Juan Marco, ¿cierto? Él dice, él no sirve hoy día para el ministerio, no aprueba, no califica. Sin embargo, al final de su ministerio, Pablo dice, llamen a Juan Marco porque lo necesitamos para la obra del ministerio. O sea que también hay un proceso que debemos conocer, que todos vivimos. No es que usted se convierta y ahora es un ángel con alas que anda en las nubes y es perfecto, sino que hay un proceso. Cada uno vive un proceso. Hay hermanos que son nuevos, que a lo mejor no conocen muy bien la Biblia, no conocen muy bien la palabra de Dios y que están en el proceso de ir creciendo en la medida que el Señor les va guiando y la iglesia le va aportando las actividades, los programas para que este hermano vaya creciendo. Lo peor que nos puede pasar, que aún teniendo un proceso, nosotros decidamos estancarnos en algún momento de nuestra vida para no caminar, ¿cierto?, hacia la madurez, que también en la palabra del Señor se nos motiva. Procura con diligencia. Fíjese que la palabra griega usada para procurar tiene que ver con sé celoso tú mismo. Es un celo personal, es amarse a uno mismo. Si uno no se ama a uno mismo, difícilmente va a poder amar a otro, ¿cierto? Eso es claro. Pero este celo tiene que ver con ser diligente, constante. Por eso la NBI dice, esfuérzate, haz un gran esfuerzo para presentarte delante de Dios aprobado. Y aquí hago la primera reflexión. Significa que también dentro del caminar cristiano nosotros tenemos que ir tomando decisiones para acercarnos a Dios de una manera. No es que Dios vaya a hacer todo por nosotros. También debemos colocar de nosotros mismos el deseo, el querer, ¿cierto?, para poder caminar hacia lo que Dios quiere de un obrero aprobado. Es un celo personal. Fíjese que a veces nosotros tenemos más celo por la religión, más que por nosotros mismos de adorar al Señor. ¿Cuál era el celo de los fariseos en su momento? El celo era por conservar la religión, por la estructura, por las leyes, por las cosas que se fueron escribiendo, se fueron incorporando, la tradición, que no podían caminar tantos pasos, que debían hacer esto y debían hacer. El celo fue más por eso que realmente por lo que importaba, ¿cierto? Que era por servir a Dios. Por eso de alguna manera también Jesús en algún momento les dice, este pueblo de labio me honra y su corazón está lejos. Lo dijeron los profetas también en algún momento, ¿cierto? En sus profecías, en sus mensajes. El celo que cada uno debe tener es desear con toda la fuerza presentarse cada día a Dios como un obrero aprobado. Y que no agacha la cabeza de vergüenza, sino que reconoce delante de su Dios que Él es su Señor y que Él, como Señor, guía su vida. Un celo personal. Interesante lo que dice Tito capítulo 1, versículo 16, en relación a los reprobados. Dicen conocer a Dios, está hablando de aquellas personas que no califican, pero con sus hechos lo niegan. Son odiosos y rebeldes, incapaces de ninguna buena obra, hablando de personas que son contrarias a lo que significa ser un obrero aprobado. Pensando en esto, busqué en algunos pasajes de las cartas del apóstol Pablo a qué características o qué pensamientos aparecen, ¿cierto?, en relación a un obrero aprobado. Y en el mismo capítulo 2 del libro de Timoteo, del versículo 14 al 26, me pareció interesante que después de decir procura con diligencia, hay algunos elementos que menciona el mismo apóstol como un consejo a Timoteo que es bueno recalcar. Lo primero, un obrero aprobado desde la perspectiva de este capítulo es aquel que tiene un espíritu enseñable o moldeable.
Fíjese que es interesante eso. Si hay algo hoy día que tenemos en nuestro mundo es mucha información y parece que todo lo sabemos. También hay cristianos que parece que lo saben todo y hay personas no cristianas que también parece que lo saben todo. Usted sabe como padre que los hijos hoy día tienen más conocimiento de la tecnología que nosotros los adultos y a veces se ríen de nosotros. Papá, tú no sabes bajar esto, papá, tú no sabes hacer esto. El tener un espíritu moldeable o de tener un espíritu enseñable es parte de una característica de un hijo de Dios. ¿Saben? Nosotros primero debemos recordar siempre que quien está por sobre nosotros es Dios. ¿Amén? Nuestra autoridad es Dios. Pero nunca debemos olvidar lo que el apóstol Pablo nos dice, y si usted va al capítulo 2, versículo del Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4, el apóstol Pablo, dando algunos consejos, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, y dice lo siguiente: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando siempre a los demás como superiores a él mismo. O sea, siempre hay alguien que nos puede enseñar. Yo me he sorprendido con los niños cuando he trabajado con niños. ¿Sabe que los niños a veces nos enseñan a nosotros los adultos? Por ejemplo, los niños son muy sinceros. Yo no sé si a usted le ha pasado como padre, pero a veces los hijos nos dejan en ridículo cuando dicen: no, papá, eso no es verdad. O sea, le ha pasado, ¿no? No, papá, no es verdad. Y uno, claro, a lo mejor está confundiendo cosas. Los hijos son sinceros. Pero es interesante, hermanos. Un obrero aprobado, desde la perspectiva del capítulo 2, es aquel que también es una persona enseñable. Miren lo que está pasando con Timoteo. Está escuchando los consejos de un apóstol, el apóstol Pablo, su padre espiritual. En el caso de este libro, hay palabras que son sabias para él. O sea, se reconoce que hay alguien que nos pueda enseñar. A veces nosotros nos cerramos, hermanos, tenemos que ser honestos. Pensamos que lo sabemos todo y a veces nos equivocamos. Hay mucho que aprender. Y esta iglesia tiene espacios para que usted aprenda. No se quede estancado. No piense que porque a lo mejor el hermano es más anciano, el muchacho es muy joven, usted no va a aprender. Sepa que siempre hay algo que el Señor nos puede enseñar, mirando, como dice el apóstol Pablo, a los demás como superiores a nosotros mismos. Y eso lo que hace es ubicarnos, nos ubica en lo que somos realmente. Y usted puede tener todos los dones, puede tener todos los talentos que tenga, pero no los tiene ni para su gloria, ni los tiene para que alguien los aplauda. Usted los tiene para glorificar al Señor, porque el Señor se los ha dado para eso. Fíjese que el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice en el capítulo 1, versículo 10, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Esta idea, y ahí viene el segundo elemento de un siervo aprobado, esta idea de querer ser aprobado tiene que ver con tener el reconocimiento de Dios. ¿Cuándo tendremos el reconocimiento de Dios? Yo quisiera decir esto. El primer paso para ser un obrero aprobado desde el reconocimiento de Dios es cuando Cristo entrega su vida por nosotros y nos redime. Ya no somos personas ajenas a Él. Él nos recoge por misericordia. Él murió en la cruz, uno recibe a Cristo como Salvador y comienza una nueva etapa. Nos aprueba por medio de su sangre y nos dice: ahora ustedes son mis hijos. Esa es una aprobación que la hemos experimentado todos. Cristo la hemos experimentado. Cristo dice: ustedes son hijos de Dios. Como hijos de Dios, nos debemos a Él como nuestro Señor. Y como nuestro Señor, debemos también ser
ofrendas de adoración. Y cuando somos ofrendas de adoración, uno encuentra en la palabra del Señor que hay una adoración que sobresale por sobre todas las cosas, más que cantar, más que danzar. La mejor ofrenda de adoración es la obediencia. Un obrero aprobado es aquel que obedece a su Señor. Si la palabra del Señor nos dice, ¿debes perdonar? ¿Qué debemos hacer? Perdonar. Si el Señor nos llama a perdonar, debemos perdonar. Si el Señor nos llama a amar al prójimo, ¿qué debemos hacer? Esforzarnos por amar al prójimo. Eso no es fácil, eso es complejo. Pero la obediencia también tiene que ver con un elemento de un obrero aprobado. Tercero, otro elemento de un obrero aprobado que podríamos considerar, que está en el versículo 23 del capítulo 2, tiene que ver con una persona que no usa palabras vanas. Estuve leyendo sobre las palabras vanas, inicuas, que no tienen sentido. Separado de lo que es la palabra de temple, de control. Y si hay algo que ha caracterizado este debate en este último tiempo, han sido debates presidenciales, me refiero, han sido las descalificaciones. Ustedes han escuchado los debates, ¿cierto? Con la fuerza y la manera. Ahora, son estrategias políticas. Pero el nivel de debate, sinceramente, deja mucho que desear. De acuerdo también al tiempo que vivimos, no hay mayores conceptos, no hay mayores palabras concretas, no hay mayores ideas. Pero usar palabras vanas, palabras fuertes, palabras que no tienen sentido, ¿cierto? También es algo que nosotros debemos evaluar en nosotros. ¿Cuál es el nivel de nuestra discusión a nivel familiar? ¿Cuál es el nivel de discusión a nivel de iglesia? ¿Cuál es el nivel que tenemos nosotros, incluso a nivel de trabajo, estudios, en la U, en el colegio, cuando hablamos de Dios? Cuando hablamos del Señor a otros, entramos en debates innecesarios que no siempre contribuyen en mostrar el amor de Dios. Incluso a veces hablamos más del legalismo que de la misma palabra del Señor. Palabras vanas son las que debemos evitar en nosotros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo eso en el versículo 23 del capítulo 2. Las palabras vanas. En Tito capítulo 3 versículo 9 dice, pero evita las discusiones tontas, las leyendas acerca de los antepasados, las discordias y las peleas por cuestiones de la ley de Moisés. Estas cosas son inútiles y no tienen sentido. Hay discusiones, hermanos, que no son necesarias. Y cuando hablo de un obrero aprobado, el obrero aprobado es aquel que usa las palabras adecuadas, en un discurso adecuado, en una conversación adecuada. Sazonadas con sal, como dice Colosenses. ¿Y qué significa sazonadas con sal? Lo explicaba ayer a los jóvenes. Usted que trabaja en la cocina, si es madre, más que los hombres, ¿cierto? Cuando hace sus cazuelitas o su almuerzo, uno se da cuenta que la mamá mete la cuchara en la sal y tira la sal y parece que eso es suficiente. Es la medida precisa para hacer un almuerzo. Cuando el hombre hace la comida, le pesca la cuchara, le echa más de la cantidad y después tiene que echarle agua para solucionar el problema de la comida. Pero mi madre, yo les contaba, mi madre tiene la capacidad de meter la cuchara sin medir nada y colocarla en la comida. Es precisa, exacta, no hay más y no hay menos. Nuestras palabras para ser un obrero aprobado tienen que ser con gracia, tienen que ser con gracia. A veces perdemos esa gracia. Tercero o cuarto, un obrero aprobado es aquel que es un instrumento que aprueba para Dios o que pasa los momentos complejos, un instrumento para honra para Dios. Y aquí tengo que ser honesto, me detuve a pensar qué es lo que significaba este tema de la honra. Y fíjese que el apóstol Pablo habla del oro, de la plata, de la madera y del barro.
Y uno empieza a comparar, el oro y la plata soportan el fuego, el barro y la madera son cosas que se destruyen rápidamente. Pero ¿cuándo somos instrumentos de honra? Cuando permanecemos como instrumentos para el Señor, cuando permanecemos a pesar de las dificultades y de los problemas. Hermanos, el desafío de ser instrumentos de honra tiene que ver con la idea de no ser frágiles cuando vienen todo tipo de situaciones, cuando entendemos que estamos siendo probados por el Señor y ahí nos permanecemos y ahí nos mantenemos, nos convertimos en vasos de honra para Dios. Porque así como hay vasos de honra para Dios, también la palabra dice que hay vasos de deshonra, que no honran al Señor. Fíjese que en el capítulo 2 se mencionan unos personajes, en el capítulo 2 de Timoteo, se mencionan unos personajes que efectivamente se habían apartado de la verdad. Y eso es un elemento interesante. Hoy día, en el mundo en que vivimos, podríamos decir que es muy fácil apartarse de la verdad, de la pureza del Evangelio. Con los 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15 dice: sobre este fundamento uno no puede construir con oro y plata y piedras preciosas o con madera, paja y cañas. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho ante el Señor. Es interesante esto. Un día nuestras obras serán probadas en la presencia del Señor. Pero ¿para qué esperar ese día cuando estemos ante el Señor? Comencemos a evaluarnos hoy día si somos instrumentos de honra para el Señor. Si tenemos que evaluarnos, decir: ay, esto tengo que corregir, esto tengo que mejorar, en esto tengo que esforzarme por aprender. Si no lo sé, uno de los caminos que usted tiene es acercarse a los que saben o a los que usted percibe que saben. Ser vaso de honra tiene que ver con lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Es un vaso de honra aquel que sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero como buen soldado de Jesucristo se mantiene firme a pesar de todas las situaciones que están a su alrededor. Yo ayer les preguntaba a los jóvenes cuáles son las cosas que de este mundo nos desordenan. ¿Cuáles son las cosas que nos desenfocan? ¿O cuáles son las cosas de este mundo que vienen a nosotros y nos presionan para actuar de una u otra manera? Son muchas las cosas, muchas las que describimos, muchas cosas. Sin embargo, llegamos a una conclusión, que a pesar que existen presiones desde afuera, que existen elementos que no nos permiten muchas veces vivir nuestra fe, hay algo que perdura para siempre. Y el apóstol Pablo lo dice en un corta, ¿cierto? Nada nos va a poder apartar del amor de Cristo. Nada. No hay nada que usted haga más o menos para que Cristo a usted lo ame. Sí debemos hacer algo, evaluarnos. ¿Cómo estoy honrando al Señor? ¿Cómo el Señor aprueba lo que estoy haciendo? Número 5, y el consejo para un joven tiene que ver con huir y apartarse de la iniquidad. Huir y apartarse de la iniquidad. Es un consejo. Huye de las pasiones juveniles. Un consejo oportuno para un joven. Oportuno seguramente porque era un joven que se había dedicado a servir en un ministerio como un guía espiritual. Pero es un consejo para todos nosotros, todos los días. Huye de todo lo que impide que tú seas un obrero aprobado. Y eso significa poder discernir lo que honra a Dios y lo que no honra a Dios. Desde las palabras hasta las acciones. Desde nuestros pensamientos hasta lo que a veces transmitimos con nuestros labios. Huye de todo lo que nos aparta
de esta idea de ser un obrero aprobado. Huir, en algún momento lo encontramos en la palabra del Señor, ¿cierto? Resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Algunos le han llamado esto guerra espiritual, otros le han llamado guerra estratégica y luchan con los demonios. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que para ser un obrero aprobado también tenemos que tomar decisiones. En nuestra vida tenemos que tomar decisiones. Decisiones que son buenas. Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. Él tomó una decisión. Y si eso implicaba morir, él dijo, tengo que morir. Sus amigos decidieron no inclinarse ante la imagen. Tomaron una decisión. En la vida cristiana tenemos que tomar decisiones. Por ejemplo, desde lo que hemos dicho ya, yo tengo que tomar una decisión si hablo mal de otra persona o no. Tengo que tener control. Santiago habla mucho de esto, de la lengua, porque la lengua es peligrosa. Tengo que tener control. Tengo que tener cuidado. Nosotros debemos evaluar cuáles son las cosas que nos atraen, que provocan que no seamos vasos de honra. Todos los días, cada día, y no estoy hablando solamente de personas que están conociendo al Señor, estoy hablando de la iglesia en general. Porque aún, hermanos, hemos visto en el tiempo que aún grandes siervos de Dios no han sido capaces en su ética, en sus valores, en su moral, de apartarse, de huir, de arrancar. Y se han dejado llevar por pensamientos que lo han conducido a la destrucción. Incluso lo han llevado fuera del Evangelio. En la Biblia encontramos personajes que también se alejaron del Evangelio. Por lo tanto, el desafío no es para los jóvenes, aunque el consejo es para un joven. Nosotros como adultos tenemos la gran responsabilidad también de tomar decisiones. Usted sabe discernir lo bueno de lo malo. Lo triste sería es que ya sabiendo lo malo ya no nos interesa porque total ya nos acostumbramos a negociar y a estar con lo malo. Pero esta es una tarea de todos nosotros. Evítese la ocasión y la oportunidad de pecar. Vamos a pecar, no le quepa duda. Como dicen por ahí, no podemos evitar que los pájaros anden revoloteando en nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nosotros. ¿Y cómo lo podemos evitar? Primero, conociendo la palabra del Señor. Si usted conoce la palabra de Dios, si usted quiere ser un obrero aprobado, dice que usted también tiene que hacerlo entendiendo que usa bien la palabra de verdad. Interpreta bien. Y aquí en el interpretar bien tiene que ver con esto. Tiene que ser consecuente. Un obrero aprobado se esfuerza en ser consecuente. Si usted le dice a su hijo, no miento, y su hijo dice, no, si usted miente, a lo mejor tenemos que revisar si mentimos. Si usted dice palabras que son palabras vulgares, tiene que replantearse. ¿Es consecuente con sus palabras? ¿Sus palabras son de gracia? Evaluémonos si estas cosas, hermanos queridos, van provocando en nosotros no digo una destrucción, lo que va provocando es un estado de frialdad y va provocando un estado de tristeza en nosotros que no nos deja levantarnos para glorificar a Dios. Lo digo por experiencia. Uno va cayendo en un pozo y en ese pozo pareciera que nadie lo va a sacar porque empieza a luchar y se avergüenza de lo inconsecuente que uno puede llegar a ser con sus palabras, con sus hechos, con sus acciones. Revisemos, hermanos queridos, si somos obreros aprobados delante de Dios. Yo mencioné algunas características. Por ejemplo, dejé fuera las divisiones y las contiendas. Dos personas que están ahí, que están trayendo división a la iglesia y contienda a la iglesia, predicando algo que no existe.
Pero entre nosotros, entre el cuerpo de Cristo, también las divisiones y las contiendas también tienen que ser apartadas de nosotros. No podemos permitirla, pero quien toma la decisión soy yo. Si yo quiero unir, tomo la decisión yo. Si quiero provocar unidad del interior de la iglesia, soy yo. No solo huyamos de los pecados, no huyamos de aquellas cosas que nos pueden afectar en nuestra espiritualidad, también huyamos de estas cosas que son divisiones y contiendas. El apóstol Pablo, escribiendo, le dice a Timoteo: exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Hay cosas que solamente traen perdición a otras personas. Si hay algo que me preocupa a mí personalmente en mi trabajo, es que a veces nosotros traemos a las personas a Cristo, pero también a veces nos encargamos nosotros de echar a las personas fuera de la iglesia. No porque queramos, a veces lo hacemos de manera, diría yo que a veces lo hacemos sin intención, sin maldad, pero cuidemos de que las personas al venir a Cristo no salgan por el patio por culpa de nuestro testimonio. El desafío que quiero plantearles desde la palabra del Señor es este. Primero, no hay perfectos en la obra del Señor. Hay uno solo perfecto, que es Cristo Jesús. Pero entendiendo que no somos perfectos, que cometemos errores, hagamos el esfuerzo de presentarnos cada día como obrero aprobado ante el Señor. No un esfuerzo humano, sino que el esfuerzo de corregir todo lo que nos puede apartar de esta idea de presentarnos ante el Señor. Usted lo sabe, yo lo sé. Yo sé que tengo que abandonar. Yo sé que tengo que cambiar. Usted puede decir, pero pastor, usted si es pastor. No tiene que ver con ser pastor, con ser líder. Tenemos elecciones de directorio de aquí a un par de semanas más. Y uno podría decir, este califica, este no califica, este habla en lengua, este danza, este canta, y nos podríamos ir por las grandes luces y los grandes dones. Pero no están las personas que en la lista porque califican o no califican de acuerdo a nuestra mirada, sino porque hay en la palabra de Dios hay cosas que nos llevan a calificar. Una de esas es el buen testimonio. ¿Amén? El buen testimonio. Y número 2, que sean llenos del Espíritu Santo. Llenura, que un día vamos a compartir acá seguramente más adelante sobre el tema de la llenura. Pero llenura que se debe reflejar no en los dones solamente, porque la gente dice, esta persona hizo cosas milagrosas, esa es llenura, puede ser que sea la llenura. Pero no siempre la llenura tiene que ver con hacer cosas tremendas y grandes. A veces la llenura tiene que ver también con cómo nos comportamos delante del Señor. Yo digo, soy lleno del Espíritu Santo. Lo creo, tengo esa convicción. Pero como no somos perfectos, necesitamos algo en nuestra vida. Necesitamos a Cristo que nos guíe, que nos ayude. Y necesitamos su Espíritu de poder que vaya transformando aquellas áreas que Él tiene que cambiar. ¿Hay áreas en su vida que el Señor tiene que cambiar? Hay áreas en mi vida que tiene que cambiar. Aún con mis virtudes y mis defectos, aún así, la palabra del Señor nos dice que Él nos amó. Él nos amó. Mis virtudes glorifican a Dios. Mis defectos los dejaremos en el altar para que el Señor los cambie y que yo un día ante el Señor, no hoy día, mañana, si el Señor viene, nos presentemos ante Él y diga, buen siervo y fiel. En lo poco ha sido fiel, sobre mucho. En lo poco. Usted conoce lo poco que está haciendo para el Señor. Pero también descubramos las cosas que no son para honra del Señor. Yo creo que este versículo nos desafía a todos nosotros, hermanos queridos. Hoy día nos desafía, ¿cierto?, a evaluarnos, pero también a entregar ante el Señor lo que no le honra a Él. Procura, esfuérzate, sé diligente, sé celoso en presentarte ante el Señor, ante tu Dios, como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Si hay algo que nos avergüenza y no podemos levantar la mirada ante el Señor, evaluémonos. Para que cuando lleguemos al día de la elección
Cuando el Señor nos quiere en algún lugar, digamos, Señor, heme aquí, no tengo nada que ocultar. Así soy, así tú me conoces. Si hay algo que no te glorifica, cámbialo. Pero quiero servirte, Señor, con mi corazón. Amén. Vamos a hacer algo, hermano querido. Vamos a ir sobre nuestra rodilla. Si usted no puede arrodillarse, hágalo ahí. Pero dígale al Señor, yo quiero ser un obrero aprobado. Es muy probable, Señor, que no califique para ti o para la gente, pero quiero calificar para ti. Por favor, Señor, si hay algo en mí que no te honra, si hay algo en mí que no te glorifica, perdóname, cámbialo, transfórmalo. Señor, tú puedes cambiar mi vida. Dígaselo al Señor. Vamos a orar un segundito mientras escuchamos también el piano suavecito. Vamos a orar y vamos a entregar al Señor aquellas cosas que seguramente entendemos que no honran al Señor. Señor, queremos delante de ti, Señor. Aquí estamos, nada podemos ocultar. Nada podemos ocultar delante de tu trono, Señor. El salmista lo decía: ¿a dónde huiré, Señor, de tu presencia? Si fuera a las alturas, ahí estás tú, Señor. Si fuera a lo profundo de la mar, ahí estás tú, Señor. Reconocemos tu soberanía sobre nosotros, Señor, tu poderío. Tu santidad nos tiene que afectar, Señor, nos debe afectar. Si hay algo de nosotros que, Señor, no te agrada, te pedimos que lo cambies, Padre Celestial. No somos perfectos, Señor, y lo entendemos por tu palabra. Nos equivocamos constantemente, erramos en el blanco, Señor, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Pero nos motivamos y nos alegramos porque la sangre de Jesucristo tiene todo poder para cambiar y perdonar nuestros pecados. Señor, lo que no te honra de nuestras vidas, cámbialo, Señor. Señor, apruébanos por medio de tu Espíritu y coloca la convicción en nosotros, primero, que somos tus hijos, comprados a precio de sangre, pero también la seguridad de que tú estás haciendo cambios en nuestras vidas. Señor, que tu Espíritu nos lleve y nos ayude a tomar decisiones correctas en nuestra vida para huir de todo lo que ofende tu santidad. Queremos ser vasos de honra para ti, Señor, que te glorifique a ti en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Queremos transmitir tu palabra, Señor, con autoridad espiritual, no con vergüenza, Señor. Ayúdanos para no entrar en contradicciones.
ayúdanos para ser consecuentes. Y gracias porque tú puedes cambiar nuestras vidas, Señor. Te adoramos, te bendecimos, porque más allá de nuestros errores, más allá de lo que hacemos o no hacemos, tú nos amas con pasión, Señor. Gloria a Dios. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Señor. Queremos ser aprobados por ti. No nos queremos avergonzar, Señor, delante de ti. Glorifícate, Señor, entre nosotros. Llénanos de tu Espíritu, Padre Celestial. Llénanos de tu Espíritu para dar testimonio de ti, Señor. Donde quiera que vayamos, dar testimonio de ti. A ti sea la gloria y a ti sea la alabanza esta tarde, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras el Ministerio de Música pasa, quisiera informar lo siguiente. Atrás está Alberto, me pidió que les avisara que hay una hojita con todas las instrucciones que están para el paseo de la iglesia. Paseo donde se van a hacer los bautismos. Queremos invitarle a toda la familia. Vamos a celebrar la familia. La familia juntos. Si usted está solito, inscríbase igual. O si usted, hermano, que va con su familia, ve a alguien que está solito, invítelo para que pueda ir al paseo. Es una instancia para poder conocernos más. Así que ahí están los datos del paseo. Le van a entregar 2 mapas para que usted en esos mapas, ¿cierto?, que está acá atrás y en el otro, usted pueda tener varias opciones para llegar al lugar del paseo. Es un lugar para 3.500 personas. Nosotros ocupamos un lugar casi 800, 900 personas. Así que les animamos a ir. Si usted quiere invitar a algún familiar, algún amigo, invítelo para que vaya. El valor está en las hojitas que usted va a recibir, ¿ya? Y tengo que decir, también van a haber algunas sorpresas para usted en el tiempo de paseo que vamos a tener. Vamos a cantar este coro que cantamos al terminar. Póngase de pie. Si hay alguien que le conoce, es el Señor Jesús. Y vamos a decir al Señor y le vamos a adorar con esta canción para ir a nuestro hogar. Procure con diligencia, cada uno de nosotros, presentarte ante Dios como obrero aprobado. Y antes que el tiempo
conoce. Él me conoce, Él ve mi corazón, mis lágrimas limpió y escucha mi oración. Y escucha mi oración. Y escucha mi oración. Y escucha mi oración. ¿Vamos a orar? Vamos a orar. Incline su rostro. Vamos a orar. Tú nos conoces, Señor, y nada podemos ocultar delante de ti. Pero sí, Señor, creemos con todo nuestro corazón es que cuando entregaste tu vida en la cruz, dejamos de ser huérfanos para ser hijos tuyos. Y como tus hijos, tú tienes, Señor, el poder para cambiarnos y transformarnos, para que otros digan, estos son cristianos. Para que la gente diga, yo quiero ser como Él. Para que sin hablar podamos mostrar la luz de Jesucristo. Señor, al despedirnos, nos vamos con el desafío de evaluarnos día a día. Nos vamos con el desafío, Señor, de mirarnos y examinarnos para poder presentarnos delante de ti como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Que tu bendición nos acompañe durante este día. Bendice nuestra patria, coloca a los gobernantes que tú en tu poder decidas, Señor, pero también a nosotros darnos discernimiento para elegir, Señor, correctamente. Pedimos tu ayuda en ese sentido, Señor. Que tu nombre sea glorificado, a ti sea la gloria y a ti sea la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Abrace a su hermano, despídase de su hermano y dele a su hermano un abrazo de bendición. Que tengan una hermosa semana también.